Me mudé a este barrio hace unos meses, buscando paz y tranquilidad, pero no esperaba lo que estaba por descubrir. Desde el primer día noté algo raro en la casa al lado de la mía. Era antigua, de esas que parecen haber sido olvidadas por el tiempo, con una fachada agrietada y ventanas siempre cubiertas por cortinas pesadas de un color que alguna vez fue rojo. Nadie salía ni entraba de esa casa, al menos, no durante el día. La primera vez que vi a mi vecina fue una noche en la que el insomnio me obligó a levantarme a mirar por la ventana. La vi, allí, en su jardín, bajo la luz de la luna, agachada entre las plantas. Era una mujer delgada, con el cabello largo y canoso, y llevaba un vestido oscuro que parecía una sombra más en la penumbra. Pensé que era extraño, pero tal vez solo era una anciana peculiar con costumbres nocturnas. Esa primera noche la observé solo unos segundos antes de regresar a la cama. Sin embargo, lo extraño continuó. Cada noche, a la misma hora, la veía en su jardín haciendo algo. A veces parecía escarbar la tierra, otras veces sostenía algo entre las manos que no alcanzaba a distinguir. Mi curiosidad iba en aumento, pero siempre que intentaba observarla con más detalle, la mujer giraba la cabeza rápidamente, mirándome directamente como si pudiera sentir mi presencia. Una noche no pude evitarlo y decidí acercarme más. Salí en silencio al patio y me acerqué a la cerca que dividía nuestras casas. Me escondí entre unos arbustos y miré entre las hojas. La luna iluminaba su jardín de forma tenue, pero suficiente para ver sus movimientos. Esta vez, sostenía un frasco de vidrio en la mano, lleno de un líquido oscuro que brillaba de una manera que no parecía natural. Lo vertió en un círculo alrededor de una planta que estaba marchita, y murmuraba algo en un idioma que nunca había oído. Mis nervios empezaron a traicionarme, y casi retrocedí cuando escuché que decía algo claramente, como un susurro helado que hizo que mi piel se erizara: «Vendrás a mí, no tienes escapatoria». Me quedé inmóvil, casi sin respirar, sintiendo el peso de sus palabras. De repente, noté que la planta marchita empezaba a moverse, como si algo bajo la tierra se agitara. Las ramas secas y retorcidas parecían alzarse hacia ella, y en ese momento, la anciana levantó la mirada directamente hacia el arbusto donde yo estaba escondido. Corrí a mi casa tan rápido como pude, con el corazón latiéndome en los oídos. Cerré todas las ventanas y puertas, y traté de calmarme, diciéndome que tal vez solo había visto mal, que todo tenía una explicación. Pero el miedo ya se había asentado en mí. Esa noche no pude dormir, y cuando el primer rayo de sol cruzó el cielo, me prometí a mí mismo no volver a espiarla. Los días pasaron, y aunque intenté mantenerme ocupado, sentía que algo me observaba, especialmente al caer la noche. Comencé a escuchar sonidos extraños en las paredes, como si algo o alguien arañara desde el otro lado. También empecé a encontrar marcas extrañas en mi jardín, pequeños símbolos hechos de ramas y hojas. Mi vecina no aparecía durante el día, y si trataba de convencerme de que todo era mi imaginación, algo más sucedía que me quitaba esa falsa calma. Una madrugada, el sonido de algo arrastrándose me despertó. Venía de afuera, como si algo pesado raspara el suelo, acercándose a mi puerta. Me levanté con el corazón en la garganta y miré por la ventana. Allí estaba mi vecina, parada frente a mi puerta con una sonrisa gélida y sus ojos fijos en mí. No sé cuánto tiempo pasó mientras nos mirábamos. En algún momento, ella levantó una mano y señaló hacia mi ventana, murmurando algo que no podía oír, pero que sentí como un peso helado en el pecho. Al día siguiente, encontré una caja pequeña en mi puerta. La abrí con manos temblorosas, y lo que vi dentro me dejó paralizado. Era un mechón de mi propio cabello, atado con una cuerda roja y rodeado de tierra fresca. Nadie sabía cómo había obtenido mi cabello, ni por qué. Esa noche empaqué mis cosas y dejé el barrio, abandonando aquella casa para siempre, con la certeza de que mi vecina no era solo una anciana peculiar, sino alguien o algo, que había hecho un oscuro pacto con las fuerzas de las sombras. Cuando era niño, las historias de mi abuela sobre la bruja del bosque me parecían simples cuentos para asustarnos y evitar que nos alejáramos de casa. Vivíamos en un pueblo pequeño, rodeado por un espeso bosque que todos evitaban. A los niños se nos contaba que, en lo más profundo de esos árboles,
vivía una mujer que se alimentaba del miedo, de los secretos y las almas de quienes osaban acercarse a su cabaña. Según decían, a cualquiera que la viera, la bruja le robaba la vida poco a poco, dejando una sombra de esa persona que nunca volvería a ser la misma. Crecí escuchando esas historias y prometiéndome a mí mismo que algún día, cuando fuera mayor, probaría que todas eran tonterías. Así fue como, una noche de verano cuando tenía 17 años, convencí a mis 3 mejores amigos de buscar esa cabaña. La noche estaba tranquila, y la luna era apenas un círculo pálido detrás de las nubes. La oscuridad envolvía todo como una manta densa y pesada. Nos armamos con linternas, unos cuantos bocadillos y una botella de agua, como si fuéramos a una excursión cualquiera. Con cada paso hacia el bosque, el aire se volvía más denso, y aunque intentábamos hacer chistes para aliviar la tensión, nadie reía. El camino pronto se tornó extraño. Parecía que cada vez que nos adentrábamos más, el silencio crecía, como si todo nuestro alrededor contenía la respiración, observándonos sin que nos diéramos cuenta. Luego, los árboles parecieron encorvarse, sus ramas se alargaban, torcidas como garras, bloqueando el cielo hasta que solo veíamos sombras. Finalmente, después de caminar durante más de 2 horas, vimos algo entre la espesura. Era la cabaña, una estructura antigua, encorvada, construida con madera oscura y moho, como si estuviera descomponiéndose pero a la vez mantuviera una vida siniestra. La puerta estaba entreabierta, apenas sostenida por bisagras oxidadas. Mis amigos y yo nos miramos, y aunque una parte de mí quería dar media vuelta y correr, mi orgullo no me dejó. Nos acercamos en silencio, pisando con cuidado. De repente, el viento comenzó a soplar, llevando consigo un susurro bajo, apenas audible, pero que sentí como si se colara directamente en mi mente. No era un viento normal, parecía que el aire estaba cargado de un olor pútrido, como de carne podrida y hierbas quemadas. Sin decir una palabra, mis amigos y yo comenzamos a notar que nuestras linternas parpadeaban, y a lo lejos, escuchamos algo que no era posible en medio del bosque, una risa suave, fría, que hizo que todos nos detuviéramos de inmediato. ¿La oyeron?, preguntó uno de mis amigos en un susurro. Todos asentimos, pero nadie dijo nada. Fue entonces cuando la puerta de la cabaña se abrió de golpe, haciendo un ruido tan seco y fuerte que nos hizo saltar. En el umbral estaba ella, una figura encorvada, con un rostro pálido y desfigurado. Su cabello gris y enmarañado le caía sobre los hombros, y sus ojos, profundos y oscuros, no reflejaban luz alguna, como pozos sin fondo. La bruja nos miró uno por uno, su boca se curvaba en una sonrisa maliciosa. Sentí como el terror se apoderaba de mis piernas, congelándome en el sitio. Ella murmuró algo, una especie de conjuro en un idioma antiguo y desconocido. Intentamos correr, pero nuestras piernas parecían ancladas al suelo, como si algo invisible y pesado nos impidiera movernos. El ambiente se volvió aún más irrespirable. El aire estaba cargado de una energía oscura que penetraba nuestros pulmones. La bruja se giró y, sin mirarnos de nuevo, entró en la cabaña. Contra toda lógica, uno de mis amigos, Luis, comenzó a seguirla. Sus ojos estaban perdidos, como si hubiera sido hipnotizado. Intentamos detenerlo, pero nuestras manos parecían atravesar el aire, sin poder tocarlo. Lo vimos entrar, y la puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándonos afuera en la más completa oscuridad. Gritamos su nombre, golpeamos la puerta, pero todo fue en vano. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que la puerta se abriera de nuevo, y Luis salió, caminando lentamente, con los ojos en blanco. Vi una expresión vacía en su rostro. Nos miró, pero era como si no nos se conociera. Intentamos hablarle, preguntarle qué había sucedido, pero él no respondía. Solo repetía una frase, susurrando: ella sabe. Ella sabe todo. No entendíamos a qué se refería, pero la desesperación crecía en nosotros. Apenas logramos arrastrarlo fuera del bosque, pero sentí que algo nos seguía, una sombra o un susurro. Llegamos al pueblo al amanecer y dejamos a Luis con su familia. Nunca volvió a ser el mismo. Con el tiempo, todos en el pueblo notaron su cambio. Su mirada era siempre distante y no volvió a pronunciar palabra alguna. Pasaron los años y cada uno de nosotros intentó olvidar aquella noche,
pero siempre sentíamos la presencia de la bruja, como si su maldición nos hubiera alcanzado de alguna manera. Nunca hablamos de lo que sucedió, pero en lo profundo del bosque, entre las sombras y el viento, creo que ella sigue esperando, recordándonos que nunca podremos escapar de su mirada. Crecí escuchando historias sobre brujas en la familia, relatos que mi abuela contaba con voz temblorosa y ojos brillantes, como si ella misma hubiese presenciado aquellos eventos. Pero nunca pensé que algo así pudiera llegar a sucederme. Todo comenzó cuando heredé una caja de madera antigua que había pertenecido a mi bisabuela, una mujer misteriosa a quien nadie se atrevía a mencionar en las reuniones familiares. La caja llegó a mis manos el día de su aniversario de muerte, dejada en mi puerta sin ninguna explicación. La caja era pesada, cubierta de intrincadas tallas de símbolos antiguos que parecían tener vida propia bajo la luz tenue de mi sala. Al abrirla, encontré un solo objeto en su interior, un libro oscuro, envuelto en un paño de color rojo y con una textura áspera que daba la sensación de haber sido usado en rituales olvidados. Curioso y algo nervioso, lo llevé a la mesa y deslicé el paño que lo cubría. En su portada no había título, solo un símbolo extraño grabado en relieve, que parecía formar un círculo de espinas rodeando una figura desconocida. A medida que lo abría, noté que el libro estaba lleno de inscripciones en un idioma antiguo. Desconocía su significado, pero algo en mí sentía la urgente necesidad de leerlo, como si una fuerza invisible me empujara a seguir. Esa noche, leí hasta muy tarde. Los pasajes hablaban de invocaciones, hechizos y rituales para atraer la buena fortuna o alejar el mal. A medida que leía, las palabras parecían resonar en mi mente, como si me estuvieran susurrando secretos prohibidos. Sin embargo, la última página contenía algo más aterrador, un conjuro que prometía despertar a las sombras ancestrales para cumplir deseos, pero con una advertencia: nunca realizarlo en la oscuridad. Intenté ignorarlo y cerré el libro, pero no pude dormir esa noche. En el fondo de mi mente, la idea de hacer el conjuro parecía cobrar vida, como si algo dentro de mí se sintiera atraído de manera inexplicable. Y así, en una mezcla de insomnio y temeridad, decidí hacerlo. Esperé a que el reloj marcara las 3 de la madrugada, encendí una vela y recité en voz baja el conjuro, con un sentimiento de ansiedad que me carcomía. A medida que las palabras salían de mi boca, el aire en la habitación se volvió frío, y un leve susurro comenzó a rodearme. Las sombras en las paredes parecían tomar formas grotescas, alargándose y retorciéndose en figuras humanoides. Entonces lo vi. Una silueta oscura se formó frente a mí, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Mi cuerpo se paralizó por completo mientras la figura avanzaba lentamente hacia mí, cada paso haciendo que el suelo crujiera bajo su peso. Cuando estaba a pocos centímetros de mí, una voz grave y cavernosa resonó en mi mente: «Has despertado las sombras. Ahora estás marcado». Intenté retroceder, pero el espectro extendió una mano fría y huesuda, rozando mi rostro con un dedo helado que me dejó una marca ardiente. Sentí una quemazón en la piel, y el dolor me hizo caer de rodillas. Con esfuerzo, logré apartarme y tiré el libro al suelo, temblando y tratando de recordar cómo se hacía para respirar. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, la figura desapareció, dejando la habitación helada y en completo silencio. Quise deshacerme del libro, quemarlo o enterrarlo, pero algo me impedía hacerlo. Era como si el libro se hubiese adherido a mi vida, y en mis sueños, las sombras volvían a atormentarme cada noche, susurrándome promesas y amenazas en un idioma oscuro. Los días siguientes comenzaron a empeorar. Empecé a notar que mi reflejo en los espejos no era el mismo. De alguna forma, parecía más oscuro. Como si una sombra oculta se moviera detrás de mis propios ojos. Los amigos y familiares notaron que algo extraño me rodeaba, y muchos comenzaron a evitarme, diciendo que traía algo extraño conmigo. Al final, desesperado y aterrado, intenté buscar ayuda en el pueblo. Un hombre mayor, conocido por ser el curandero, me escuchó en silencio mientras le contaba mi historia. Cuando mencioné el símbolo del libro, sus ojos se abrieron con sorpresa, y me explicó que aquellos que despertaban las sombras ancestrales nunca encontraban paz. Lo único que puedes hacer es devolver el libro al lugar de donde vino, y rezar para que las sombras te perdonen, me advirtió.
Esa noche, volví al campo donde mi bisabuela había sido enterrada, llevando el libro conmigo. Bajo la luna llena, cavé un hoyo y enterré el libro, con la esperanza de que aquello me liberara. Pero al mirar la tierra que cubría el libro, noté que una mano oscura emergía lentamente, hundiéndose de nuevo en la tierra con un último susurro: esto es solo el comienzo. A partir de entonces, he visto sombras moverse en mi periferia, susurros en la oscuridad y el mismo símbolo tallado en la corteza de los árboles alrededor de mi casa. Sé que las sombras ancestrales están aquí, y en algún momento, vendrán por mí. Y cuando llegue ese día, sé que no habrá vuelta atrás. Cuando era niño, mis abuelos me advertían que no me acercara al río después del atardecer. Decían que había una mujer extraña que aparecía en sus aguas bajo la luz de la luna, una hechicera. Nunca entendí bien sus advertencias y, como cualquier joven, las tomé como una de tantas historias para asustar a los niños. Hasta que una noche, después de una fiesta en el pueblo, decidí caminar hasta la orilla del río. Era medianoche y el lugar estaba en un silencio antinatural. A lo lejos, un ligero murmullo rompía la calma, un canto suave y lastimero que parecía mezclarse con el sonido del agua. Los humores decían que aquellos que escuchaban su voz no podían resistirse y caminaban hacia ella, como si el río llamara desde sus profundidades. Movido por la curiosidad, seguí el sonido, cada paso haciéndome sentir un escalofrío. A medida que me acercaba, una figura apareció en el agua, de pie en medio de la corriente. No se movía, y aunque era de noche, el brillo de la luna la iluminaba lo suficiente como para que pudiera distinguir sus facciones. Era una mujer joven, con cabellos largos y oscuros que caían en cascada hasta el agua. Su piel era tan pálida que parecía casi traslúcida, y sus ojos estaban vacíos, como pozos oscuros que absorbían cualquier atisbo de luz. Intenté retroceder, pero el sonido de su voz me dejó congelado en el lugar. Su canto era hipnótico, y por más que intentaba moverme, era como si mis pies estuvieran anclados en la tierra. La vi girarse lentamente, sus movimientos fluidos como si fuera parte del mismo río. Al dar un paso hacia mí, sentí el impulso de acercarme también, un impulso que no pude resistir. La bruja extendió su mano hacia mí, y al tomarla, sentí un frío que calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando sus facciones cambiaron. De un momento a otro, su piel pálida se tornó gris y agrietada, y su cabello oscuro comenzó a desprenderse en mechones desiguales. Sus ojos vacíos se transformaron en pozos negros, llenos de odio y tristeza, y un olor rancio y putrefacto inundó el aire. ¿Por qué has venido hasta aquí?, me susurró, su voz convertida en un susurro seco y espeluznante. Traté de hablar, pero no pude emitir palabra alguna. Sentí como el agua del río comenzaba a subir lentamente, rodeándome hasta las rodillas. Al intentar zafarme, descubrí que sus dedos fríos y huesudos apretaban mi mano, arrastrándome hacia las aguas profundas. El agua helada subió hasta mi cintura, y pronto me vi inmerso en el río, luchando por liberarme mientras ella me miraba con una sonrisa macabra. En mi desesperación, recordé las palabras de mi abuela, quien me dijo una vez que las brujas de agua no soportaban el hierro. Desesperado, busqué en mi bolsillo y encontré una pequeña llave oxidada que guardaba como amuleto de la suerte. La aferré con fuerza y la levanté hacia la bruja. Con un grito agudo, soltó mi mano y se desvaneció en el agua, sus ojos llenos de rabia mientras desaparecía en las profundidades. La corriente comenzó a retroceder, y me quedé solo, temblando en la orilla del río mientras el silencio volvía a cubrir el lugar. Regresé a casa aquella noche, pero nunca volví a ser el mismo. Desde entonces, cada vez que paso cerca del río al anochecer, puedo sentir sus ojos mirándome desde el agua y su voz resonando en mis sueños. Ahora sé que algunas advertencias deben tomarse en serio, porque esa noche, en la oscuridad del río, comprendí que la bruja sigue allí, esperando pacientemente a que alguien más caiga en su embrujo. Me encantaba vivir en un pequeño pueblo rodeado de campos, donde el aire olía a tierra húmeda y madera vieja. Pero después de lo que pasó, nunca volví a ver aquel lugar con los mismos ojos. Era mediados de octubre cuando algo extraño comenzó a suceder en mi jardín.
Una mañana encontré una extraña marca en la tierra frente a la puerta de mi casa, una especie de símbolo hecho con piedras dispuestas en un círculo. No le di demasiada importancia al principio, pensé que los niños del pueblo habrían jugado allí. Sin embargo, la situación se volvió más extraña al día siguiente. Al salir por la mañana, encontré otro símbolo, diferente al primero, hecho de pequeñas ramitas en forma de espiral, cuidadosamente colocado en el mismo lugar. Intenté barrerlo, pero al tocar la espiral, sentí un escalofrío recorrerme y un leve mareo. Intenté olvidarlo, pero en el fondo, algo en mí sentía un temor profundo, como si fuera una advertencia. Esa noche no pude dormir. Pasada la medianoche, escuché un leve susurro. Venía del exterior, un murmullo apenas audible que repetía una y otra vez palabras en un idioma extraño. Miré por la ventana y vi una figura oscura parada junto a mi puerta, envuelta en sombras. Aunque apenas podía distinguir su rostro, sus ojos brillaban con un destello rojo, y algo en ellos me hizo retroceder de inmediato. La figura comenzó a moverse hacia el campo detrás de mi casa, y sin saber por qué, sentí la necesidad de seguirla. Salí, avanzando con cautela, y me escondí detrás de unos arbustos cuando vi que la figura se detenía en medio del campo. Allí, la persona comenzó a cavar en el suelo, murmurando palabras que parecían cargadas de poder. Observé con terror cómo algo empezaba a moverse bajo la tierra, como si algo oscuro y podrido estuviera siendo invocado. De repente, sentí una mano en mi hombro. Me di vuelta asustado y me encontré con la mirada severa de una anciana del pueblo, conocida por ser la curandera. Sin decir palabra, me hizo una seña para que la siguiera, alejándome del campo. Mientras caminábamos de vuelta, me susurró: «Ella ha vuelto, la bruja de los campos. Nadie debe cruzarse en su camino». Me estremecí al escuchar esas palabras, pero no pude evitar preguntarle más sobre esa supuesta bruja. La anciana me contó que hacía décadas, una mujer había sido acusada de brujería en el pueblo y desterrada. Según las historias, había hecho un juramento de venganza, prometiendo regresar para maldecir la tierra y a quienes vivieran en ella. «El primer símbolo que viste es solo una advertencia», me explicó, «pero si encuentras un tercero, significa que estás en peligro». Mi corazón se detuvo al oírlo. 2 marcas ya habían aparecido en mi jardín, y si la anciana tenía razón, solo quedaba una para que el mal se desatara sobre mí. Esa noche me encerré en casa, bloqueando puertas y ventanas, con una mezcla de miedo y desasosiego. Sin embargo, los susurros no cesaron. Toda la noche, escuché aquella voz extraña y aterradora. A la mañana siguiente, encontré el último símbolo en la tierra frente a mi puerta, un círculo entrelazado con espinas y tierra quemada. Intenté arrancarlo con una pala, pero algo invisible me empujó hacia atrás. La fuerza era fría y pesada, como si el propio suelo me rechazara. Volví a la casa de la anciana para pedir ayuda, pero encontré la puerta cerrada y las luces apagadas. Mis gritos de auxilio resonaron en el silencio, sin respuesta alguna. Desesperado, decidí regresar a casa, sintiendo que algo oscuro y maligno me acechaba a cada paso. Esa noche, un fuerte viento comenzó a azotar la casa, y cada ráfaga traía consigo un susurro, repetitivo y aterrador: «No escaparás». Las luces parpadeaban, y las paredes parecían susurrar junto con el viento. Cuando creía que la locura me iba a consumir, escuché un fuerte golpe en la puerta. La abrí temblando, y allí estaba la anciana, con una expresión severa y decidida. «Es la última oportunidad», dijo mientras sostenía un pequeño saquito de hierbas. Me indicó que debía esparcirlas en los límites de mi jardín antes del amanecer, o mi hogar quedaría maldito. Siguiendo sus instrucciones, recorrí el perímetro de mi jardín, esparciendo las hierbas y murmurando las palabras que la anciana me había enseñado. Al completar el círculo, sentí que el viento se detenía de golpe y el susurro se desvanecía. Exhausto y aún temblando, regresé a mi casa, convencido de que había logrado romper el hechizo. Pero a la mañana siguiente, la anciana había desaparecido del pueblo. Nadie la volvió a ver, y desde entonces, el campo tras mi casa siempre parece oscuro, como si una presencia vigilante estuviera esperando pacientemente.
Todavía encuentro marcas en el suelo de vez en cuando, y sé que, en algún lugar, ella sigue ahí, esperando su momento.